Buenas tardes. Hoy, martes 16 de septiembre del año 2025, doy inicio a la charla número 143. Como les expliqué días pasados, esto lo habíamos grabado para que saliera el jueves 11 de septiembre, pero como el jefe de filmación de esta patriada, el señor Ignacio Nacho Araujo, cambió el equipo. Bueno, hubo un pequeño problemita y la tenemos que hacer de vuelta. Así que hoy me voy a referir fundamentalmente al combate naval de El Riachuelo, que tuvieron como protagonistas a la Armada Paraguaya y a la Armada Imperial Brasileña. El mariscal Francisco Solano López, considerando que debía asestar un golpe prácticamente definitivo a los brasileños para obligarlos a retirarse de la guerra, o sea, para dar por terminada la guerra con su victoria, consideró que tenía que jugarse el todo por el todo en una operación naval. ¿Cuál era esa operación naval? Atacar de madrugada, apenas despuntara el sol, sobre el río Paraná, la escuadra imperial brasileña fondeada en una zona llamada Riachuelo de la provincia de Corrientes, considerando que los brasileños no iban a esperar ese ataque. Y bueno, así fue como este hombre se embarcó en la nave Tacuarí el jueves 8 de junio de 1865 y se dirigió a la fortaleza de Humaitá. Él, al salir de Asunción del Paraguay, dijo que se ponía al frente de las naves, y bueno, el pueblo paraguayo lo despidió con muestras de gran afecto, pero en realidad, si bien la flota paraguaya estaba atestada de los hombres de la marinería y también del ejército paraguayo, él en ningún momento iba a estar al frente de esa operación naval. Él se quedó en la fortaleza de Humaitá. Sin contratiempo, llegaron al atardecer del otro día y allí él asumió el mando supremo de las Fuerzas Armadas paraguayas y se reunió con el almirante Benigno López, su hermano. Ustedes ven que todo de alguna manera quedaba en familia, ¿no? El mando del ejército era él, el hermano la armada, bueno. Y con el jefe de la flota paraguaya que iba a atacar a los brasileños, el capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa, que era el marino más experimentado con el que contaba el Paraguay. En esa reunión le explicó cuál era su plan de ataque. Ellos tenían que navegar de noche, rebasar a la flota brasileña que estaba anclada en el Riachuelo, doblar, digamos, girar en redondo para evitar que la flota pudiera escapar hacia el sur, y a la madrugada, apenas despuntara el alba, ellos tenían que atacar a los brasileños, considerando que los mismos, si se cumplía con su plan de navegar en absoluto silencio, los iban a encontrar dormidos. Lo que en realidad bastante, en eso no estuvo muy desacertado. Los barcos brasileños iban a ser, si todo salía bien, abordados por 2.000 hombres. 2.000 hombres de la Armada y del ejército paraguayo, ¿no? Cuando comenzara el ataque, la orden era tratar de capturar los barcos brasileños y si había una gran resistencia, pues hundirlos. Pero en principio ellos querían capturar a esos barcos, o a la gran mayoría. Este plan debía tener como base la sorpresa. Se dispuso al efecto que el comandante Mesa, el jefe de esa flota, pasara de noche
la distancia que hay entre Humaitá y el puerto de Corrientes, para alcanzar con la primera luz del día el fondeadero de la escuadra enemiga, que como ya les dije, estaba en una zona llamada El Riachuelo. No la debía atacar, sino que debía sobrepasarla para impedirle una fuga aguas abajo, lo que les acabo de explicar, subiendo después para abordar y apoderarse de los buques enemigos. En la costa y cerca de la desembocadura del Riachuelo, pero del otro lado, lo que hoy sería la costa chaqueña, habían emplazado los paraguayos una batería terrestre que estaba al mando del teniente coronel José María Brugues. Eran varios cañones de diferentes calibres, de A4, de A10 y de A8 libras, y 18 libras, perdón. Los brasileños nunca supieron la existencia de esos cañones, que los tenían ahí cruzando el río. Pero los paraguayos en eso hicieron una jugada muy, muy destacable. En absoluto silencio emplazaron esa batería. Y como los brasileños a nadie se le ocurrió enviar una tropa enfrente a la costa chaqueña para ver si había algo, bueno, estaban totalmente a merced de esos cañones, las naves brasileñas. Repito, en la costa, enfrente de las naves, territorio chaqueño, y cerca de la desembocadura del Riachuelo, fue emplazada una batería terrestre, la cual, junto con la acción de 6 chatas o baterías flotantes armadas con cañones de grueso calibre, tendrían la misión de cortar la retirada de la escuadra brasileña cuando, al ser sorprendida, dijeran: sálvese el que pueda, vayámonos hacia el sur, ¿no? No iban a poder hacerlo. Esto que les acabo de leer lo escribió un coronel británico, cuando no, que había contratado Francisco Solano López en Londres para prepararse para la guerra que él sabía que iban a tener contra el Brasil. Este coronel se llamaba Jorge Thompson, y al término de ese conflicto armado, de la guerra de la Triple Alianza, escribió un libro denominado La Guerra del Paraguay, donde yo acabo de extraer este párrafo. Considerando que la posición de su flota anclada, fondeada en el Riachuelo, el incompetente almirante brasileño Francisco Manuel Barroso permitió que se relajara la vigilancia. En vez de tener una vigilancia como se debe, este hombre, puso menos vigías. Y los vigías también diciendo: bueno, estamos acá para nada, porque acá no pasa nada. ¿A quién se le va a ocurrir atacarnos, no? Estamos lejos del frente, estamos en territorio argentino, Corrientes, digamos, enfrente de la provincia de Corrientes. O sea que todo colaboró para el desastre. Sí, la verdad que fue eso. El río Paraná en Corrientes tiene como 2,5 millas de ancho, y en el Riachuelo 9. Debajo de Corrientes está dividido en 2 brazos por una isla, y el que queda del lado de Corrientes es el canal principal y tendrá como 1,5 millas de ancho, ¿no? Escribe el coronel Thompson. En este lugar el canal es estrecho, pero más arriba hay lugar bastante para la maniobra de los vapores, ¿no? Era una posición geográfica verdaderamente muy, muy difícil de atacar. Era casi inexpugnable. Pero, como dice el viejo dicho, la confianza mató al gato. Y lo que este incompetente almirante brasileño, el almirante Barroso, no pensó era que los audaces y valientes marinos paraguayos lo iban a atacar. Para una mejor comprensión del tamaño de la acción que los paraguayos iban a llevar adelante, yo he confeccionado este cuadro
en el que ustedes pueden ver las dos flotas. Como se puede ver, si ustedes detienen la imagen, los paraguayos eran el David de ese enfrentamiento. Los brasileños, la flota brasileña era Goliat. Pero en este caso, David no va a vencer a Goliat, sino va a ocurrir todo lo contrario. ¿Cómo se desarrolló el enfrentamiento? La escuadra paraguaya zarpó desde Humaitá hacia su trágico destino al comando operacional del capitán Pedro Ignacio Meza en la noche del domingo 10 de junio de 1865, a fin de atacar a la madrugada, como ya le expliqué, a la flota imperial brasileña fondeada en el Riachuelo. Pero un acontecimiento inesperado, que a veces sucede, a veces las cosas pasa un hecho a favor y o en contra de lo planificado. Bueno, en este caso eso ocurrió y fue para suerte de los brasileños y lógicamente desgracia de los paraguayos. El vapor Iberá de 300 toneladas, que antes había sido un buque mercante italiano llamado Cavour, al mando del teniente Pedro Victorino Gil, se quedó sin el impulso de la hélice. ¿Por qué? Porque se le salió un tornillo a la hélice. Una cosa increíble, increíble. Aconteció. La hélice empezó a girar en loco, como se dice, porque le faltaba un tornillo que la fijara al eje central que impulsaba dicha nave. Así se perdieron varias horas tratando de poner la hélice en su lugar y poner otro tornillo, pero al final los paraguayos tuvieron que desistir y el Iberá quedó, como quien dice, a la deriva, ¿no? Lo fondearon y dijeron, bueno, sigan ustedes, nosotros no podemos continuar. Ya de entrada la flota paraguaya empezó mal la cosa, ¿no? Perdió un barco por un tornillo. En el Riachuelo, en ese entonces al menos, porque ahora creo que se ha modificado el curso del Paraná, había 7 pequeñas islas, siendo la más grande de ellas la Cabral, en cuyas inmediaciones estaba fondeada la flota imperial brasileña. Pero los paraguayos, que habían perdido mucho tiempo esperando al Iberá, en vez de modificar la orden de ataque, porque ya el tiempo era diferente, pasaron prácticamente frente a la flota brasileña que estaba fondeada y los vigías no los vieron. Ahí tendrían que haber atacado. Si por el Iberá se retrasaron, bueno, modifiquemos sobre la marcha, ataquemos ahora. Los brasileños estaban dormidos. Pero, momentito, ¿cuál es la orden que nos dio el mariscal Francisco Solano López? Que tenemos que pasar frente a la flota brasileña, rebasarla, dar la vuelta y Paraná al norte, digamos, navegando, recién atacarlo. Esto era una locura. Ya se había modificado el tiempo. Cuando los últimos vapores paraguayos pasaron frente a los brasileños, estaba amaneciendo. Los brasileños vieron esos barcos. Y por supuesto, habrán estado dormidos, pero no eran estúpidos. Enseguida campanas, ataque, bueno, ya la cosa, el factor sorpresa se perdió. Los marinos y los soldados paraguayos en las naves, al ver que se había perdido la sorpresa, empezaron a los gritos diciéndole a su jefe, bueno, demos la vuelta acá ya mismo, ataquemos, por favor, ataquemos, que todavía podemos vencer. No. Hay que cumplir religiosamente las órdenes impartidas por el mariscal Francisco Solano López. Y esto, como diría el amigo Ripley, es verdad, aunque usted no lo crea. Cuando el capitán Meza
el incompetente y cobarde Capitán Mesa, permítame la expresión porque me molesta la gente que murió por un nombre tan servil al mandatario paraguayo, ordenó virar y navegar contra la corriente para enfrentar al enemigo, ya era tarde. Pues estos, habiéndose despertado a las 9 de la mañana, fíjense, las 9 de la mañana, el amanecer hubiera sido antes de las 8. De noche era cuando hubieran atacado los paraguayos. Ya no, ya son las 9 de la mañana. Para peor era un día soleado. Todas en contra. Se prepararon, levantaron anclas y fueron ellos hacia el ataque. La corbeta Jequintijonja, aunque ustedes no lo crean, así se llamaba, Jequintijonja, brasileña, donde enarbolaba su insignia el incompetente, también capitán Joao Gomensoro, otro brasileño que, bueno, sin comentario, dirigieron el ataque para hundir al Tacuarí. Y a gran velocidad se acercaron a la costa chaqueña, ignorando la existencia de esa batería, de esa artillería que yo ya les he comentado. De ese modo, el teniente coronel José María Brugués vio la oportunidad y desde la selva, todos los cañones que este hombre tenía dispararon sobre ese buque de nombre tan difícil de pronunciar. El Jequitinhonha brasileño. El efecto de la artillería brasileña cayendo sobre la nave fue terrible. Primero porque lo sorprendieron, segundo porque causaron una mortandad terrible. El barco prácticamente quedó al garete, o sea, a la deriva. El buque brasileño Paranaíba, tratando de ayudarlo, se dirigió hacia donde estaba pero fue atacado por 3 buques paraguayos que intentaban abordar esta corbeta, ¿no? Y librándose a bordo de la misma un feroz combate entre los marinos de ambos bandos, a partir del abordaje de marinos paraguayos que estaban a bordo del buque Marqués de Olinda. Recuerden, ese era el buque brasileño que fue capturado en Asunción de Paraguay, iniciando la guerra entre Paraguay y Brasil, decomisándole 2.100 fusiles que iban hacia la posesión brasileña de Mato Grosso. Eso fue en noviembre de 1864, y así comenzó la guerra entre esos dos países. Otra nave brasileña, el Balmonte, que seguía muy de cerca lo que estaba aconteciendo con el Jequitinhonha, también sufrió el ataque de la artillería terrestre paraguaya, a la que ya habían detectado, pero desde las barrancas, de las altas barrancas, estaba verdaderamente haciendo una carnicería, ¿no es cierto? Pero por eso no pudo ayudar a esta nave. Mientras tanto, el fuego naval brasileño atacó al buque paraguayo Jejuy en su caldera, y este vapor quedó fuera de combate, aconteciendo lo mismo con una chata artillada que estaba tratando de proteger a esa nave paraguaya. El almirante brasileño Francisco Manuel Barroso, al observar el delicado momento que estaba atravesando su flota, ordenó al capitán Teotino de Brito, que comandaba su nave capitana, la fragata vapor Amazonas, que virase cortando una eventual retirada de los paraguayos, al tiempo que con señales de bandera les ordenó al resto de la flota que lo siguiese, haciéndolo en un principio el vapor Beberibe y las cañoneras Araguatí, Iguaterí y Mearín. Recordando la arenga del almirante Horacio Nelson en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, recordarán mis amigos que eso lo hemos nombrado hace varias charlas atrás, cuando va a derrotar a la flota franco-española en Trafalgar,
Nelson dijo: Inglaterra espera que cada uno de ustedes cumpla con su deber, atacar y destruir al enemigo. Pues este hombre, este almirante brasileño, demostrando su anglofilia, dijo: el Brasil espera que cada uno cumpla con su deber, atacar y destruir al enemigo. Aparte de incompetente y cobarde, no era nada original el almirante Barroso, ¿no? Porque prácticamente repitió la arenga de Nelson, lo que no habla muy bien de él. La fragata Amazonas, de 56 metros de largo, pasó a la ofensiva al aceptar sabiamente Barroso los consejos de un práctico a bordo, de un correntino, de un humilde marino correntino que conocía el río. Que dijo: hay que ir por acá, luego vamos para acá, al vapor, a babor, a estribor, en fin, porque sabía leer el río. Los ríos, yo ya lo dije, los ríos de aluvión, como es el río Paraná, cambian permanentemente, entonces no cualquiera lo navega. Para eso hay que tener arriba una persona que lo conozca. Bueno, por lo menos Barroso en eso tuvo inteligente y dijo: hagámosle caso al práctico, a este hombre, a este correntino. Y al hacerlo, esto decidió el triunfo brasileño, porque si no seguramente se hubieran encallado en bancos de arena que ellos no, desde las naves, no podían ver abajo del agua. Bueno, el práctico correntino, como teniendo un olfato muy especial, sabía dónde tenían que ir, porque ellos sabían cómo navegar ese pedacito del río para llegar al puerto de Corrientes. Ustedes recordarán, mis amigos, que en alguna oportunidad he nombrado al gran escritor estadounidense Mark Twain, que en su libro Mi vida en el Mississippi recordó lo importante que era conocer los cambios de las corrientes, de los ríos, para no encallar en los bancos de arena. Bueno, Barroso le hizo caso al práctico correntino, cuyo nombre ignoramos, que fue el que definitivamente ganó la batalla. El Amazonas atacó con su proa reforzada con planchuelas de metal al vapor paraguayo Paraguarí, que con sus 627 toneladas era la mejor nave de la flota paraguaya. Yo aquí se la voy a mostrar. Esta es la nave, el Paraguarí, ¿no? Que era un poderoso buque a vapor de los paraguayos, su buque más importante. Concluida exitosamente esa operación, o sea, el Amazonas logra colisionar con el Paraguarí, las poderosas ruedas de su costado fueron puestas en reversa a fin de liberarse de los restos de la nave paraguaya, y de ese modo el Amazonas procedió a realizar la misma maniobra, es decir, a embestir al vapor Marqués de Olinda y luego al Salto Oriental y al Yejuí, hundiendo con sus cañoneras a una chata artillada. Vuelvo a repetir, el factor sorpresa fue determinante, hubiera sido determinante para el triunfo paraguayo. Al perderlo, perdieron la batalla. Aquí tenemos un cuadro donde demuestra uno de los enfrentamientos de las naves, y aquí más abajo al poderoso Amazonas atacando otras naves paraguayas, ¿no? Esto por supuesto es un cuadro que, como todo cuadro, tiene mucho de propaganda, ¿no? Repito, los paraguayos habían perdido el factor sorpresa, y los brasileños, cuando a las 9 de la mañana los vieron llegar desde el sur, no esperaron que los atacasen, ellos los atacaron. ¿Por qué? Porque tenían mejores barcos, más grandes, y con la quilla, fíjense cómo se peleaba en ese momento, se chocaba contra otro barco, se colisionaba al otro barco, ¿no? Y el mejor de la mejor de las naves que estaba en el combate naval de Riachuelo era la fragata brasileña Amazonas. Los brasileños no pudieron evitar, pese a su gran ventaja,
que los valientes integrantes del batallón número 6 del ejército paraguayo abordaran la corbeta Paranaíba y con sus machetes, aparte de sus armas de fuego, mataron a muchos brasileños en cubierta y al resto, que eran tropas más que nada, personal de maestranza que hacía funcionar la nave, se encerraron bajo cubierta. Los paraguayos quisieron remolcarla, porque ya la habían capturado, dominaban el timón, dominaban la parte de arriba de la cubierta, pero fíjense, por el apuro de zarpar desde Humaitá, por las órdenes imperiosas dadas por el mariscal Francisco Solano López, se olvidaron de cargar, fíjense, es increíble esto que les voy a decir, en la fortaleza de Humaitá, la Sebastopol de Sudamérica, les recuerdo el nombre, ganchos de abordaje, sogas con ganchos de abordaje. Entonces, no podían llevarse el Paranaíba. Ante ese incalificable olvido, esa locura de no haberse llevado los ganchos de abordaje, como si fueran anzuelos que clavaban en las naves y la permitían arrastrarla, el Amazonas y otras naves brasileñas se acercaron al Paranaíba y con descargas de metralla mataron a los valientes soldados paraguayos del batallón número 6, que de ese modo perdieron la vida por la incompetencia que habían tenido los marinos para cargar los ganchos de abordaje. Los paraguayos se dieron cuenta que habían perdido la partida y antes de perder todo, los que pudieron trataron de huir honestamente de esas aguas sanguinolientas ahora por la sangre derramada de ambos bandos, por el valor con que lucharon los dos contendientes, tanto brasileños como paraguayos, y entonces comenzaron a retirarse, siendo perseguidos por el Beberibe y el Araguarí, que causaron serios daños al Tacuarí y al Pirabebé, que pudieron retirarse al caer la noche, digamos, porque se combatió desde las 9 de la mañana hasta altas horas de la noche. El resultado no pudo ser más trágico para los paraguayos, pues perdieron 4 vapores y todas las chatas artilladas. Los brasileños, por su parte, perdieron al Getijonjonja, perdónenme si lo pronuncio mal, en portugués posiblemente sea más fácil de decirlo, yo no lo puedo decir, y la fragata Belmonte, en tanto que el resto de su poderosa escuadra sufrió daños menores. El Paraguarí, que como vimos fue embestido por el Amazonas, sufriendo graves daños, no se hundió porque tenía una coraza metálica interior que lo protegió. Meses más tarde, los paraguayos removieron esa defensa metálica. En una noche fueron con pequeñas barcazas para tratar de recuperar esa nave. Lo intentaron remolcar, pero al llegar al río Jejuí, por los grandes daños sufridos, esa nave se hundió. O sea, se hundió muchos meses después del combate de El Riachuelo. Consecuencias de la victoria naval brasileña. La victoria del almirante Barroso fue aplastante, aunque este incompetente no tuvo mucho que ver en el asunto, ¿no? La misma fue ampliamente publicada por los países de los 3 países aliados, Brasil, Argentina,
y la República Oriental del Uruguay, porque con eso se dieron cuenta que Paraguay ya había perdido la guerra. A los pocos meses de iniciada, ya la guerra la tenían perdida. Lo sabio hubiera sido reconocerlo y tratar de llegar a un entendimiento pacífico para evitar lo que lamentablemente luego ocurrió, una verdadera matanza de ambos bandos. En Buenos Aires la noticia llegó 10 días más tarde y fue saludada con gran entusiasmo con disparos de salva, de artillería, petardos y cohetes, según cronistas de la época. La segunda división de la Armada Imperial brasileña fondió frente al pueblo de Empedrado, a unas 12 leguas al sur de la ciudad de Corrientes, donde ejerció una función de contralor para impedir que naves neutrales pudieran llevar armamento y suministros bélicos al Paraguay. Para los paraguayos la derrota marcó un punto de inflexión. Muchos comprendieron que al poco tiempo de haber atacado Corrientes, como si fuera el juego de la taba, la suerte se había dado vuelta en el aire y lo que iba a venir no iba a ser bueno para Paraguay. El capitán de fragata Pedro Mesa, comandante, jefe de la Armada Paraguaya de ese frustrado ataque, resultó herido de un balazo en el pecho durante la batalla. Fue un hombre valiente, estuvo en primera línea de fuego, y luego de 8 días de agonía falleció en el hospital de Humaitá. Al enterarse de su deceso, López, echándole toda la culpa de la derrota, la que en gran parte se debió exclusivamente al acatamiento de Mesa de las órdenes que éste le había impartido, del temor que tuvo Mesa de cambiar la orden de ataque, porque recuerden que llegaron tarde y no lo hizo. Bueno, Francisco Solano López, demostrando todo su desprecio al capitán Mesa, considerando que él había sido el único culpable, dijo que murió por una bala cuando le ahorró al ejército paraguayo 8, es decir, lo hubiéramos fusilado por incompetente. Y bueno, la guerra va a ir tomando un cariz personal, donde los altos mandos paraguayos creo que le tenían más temor a la ira de Francisco Solano López que al propio enemigo. Demostrando su anglofilia, Francisco Solano López, para homenajear a los marinos británicos que lucharon en el Riachuelo junto a la marinería y las tropas paraguayas, hizo construir el denominado cementerio inglés, con un importante muro a su alrededor y una puerta finamente ornamentada. Por algunas habladurías, el inglés Gibson fue encarcelado varios días hasta que aclaró su desempeño en el combate, en tanto que su compatriota Matthews Quotes, primer maquinista del Tacuarí, fue más afortunado, pues se lo nombró caballero de la Orden del Mérito, aunque bajo el poder de Francisco Solano López nada era seguro. Les recuerdo que esta condecoración, caballero de la Orden del Mérito, también López se le había entregado al general Wenceslao Robles, el que invadió Corrientes siguiendo el curso del río Paraná, que llegó hasta conquistar Goya, y que luego intercambió algunas cartas con López, el cual no le gustó que éste le pidiera que ratificara o rectificara sus órdenes, y como hemos visto, fue fusilado en Humaitá tiempo más tarde. Es decir, que esa condecoración, no significaba mucho. Hoy podíamos ser héroes y mañana estar frente a un pelotón de fusilamiento. Mis queridos amigos, con esto
voy a dar por concluida la charla del día de la fecha. Espero que hayan podido darse cuenta de lo que significó la derrota naval de El Riachuelo, no solo para la Armada paraguaya, sino para el propio Paraguay. Quedaron aislados, quedaron ahora esperando una ofensiva aliada que no va a tardar en llegar, pero López tenía la idea que con las defensas que ellos habían preparado durante años, primero su padre y luego él mismo, en el territorio paraguayo los iban a destrozar a los aliados y de esa manera ellos iban a pedir la paz. O sea, aunque parezca increíble este pensamiento, eso fue a lo que se aferraron los paraguayos, porque desde el gobierno les decían eso, que cuanto más muertos le causaran a los aliados, más pronto iba a terminar la guerra con la victoria paraguaya. Eso no va a ocurrir y vamos a ver, luego de la derrota de la otra columna invasora, la que atacó Corrientes, siguiendo el curso del río Uruguay, cómo este sueño de resistencia patriótica en el Paraguay, que fue muy valiente, pero que no sirvió para nada a la larga. Todo va a concluir en una derrota, en una destrucción de ese hermano país al cual nosotros nunca nos debimos haber enfrentado. Porque como dijo el gran Juan Bautista Alberdi, nuestro verdadero enemigo era el Brasil. Pero lamentablemente Paraguay nos atacó y no tuvimos más remedio que luchar contra ellos. Queridos amigos, si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves en el nuevo encuentro que vamos a tener, relatando este paso tan triste de la historia argentina y sudamericana. Y digo de nuestra historia porque murieron muchísimos, pero muchísimos argentinos. Y eso no tenemos que olvidarlo. Como siempre, son todos ustedes muy amables por los comentarios que me hacen llegar y que me ayudan en esta soledad, digamos, que estamos acá con Nacho haciendo esta locura barra patriada. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.